El Instituto Cervantes tiene como emblema un signo que es misterioso en todos los idiomas, menos en el castellano, que es esa ñ. Es traducible esa ñ, significa algo para quien no sea español. ¿Se va a traducir en inglés o si se está traduciendo? Ah, sí, es cierto. Significa algo para quien no sea español. Eso refiere al gran misterio de si la razón humana es traducible, de si las matemáticas son traducibles, de si es traducible el humor. ¿Qué es el humor? El humor es la unión de los contrarios. El humor resulta de la contradicción. La contradicción aniquila la razón. En todos los relatos de ciencia ficción, cuando un robot siniestro amenaza acabar con la humanidad, el héroe le plantea una contradicción y el robot se desintegra. Pero cuando al ser humano le planteamos una contradicción, el ser humano sonríe. Y creo que eso es universal. Somos una máquina que sobrevive a las contradicciones. Somos un ser vivo que está destinado a la muerte y sonreímos. Somos un ser finito que intenta comprender el infinito y en lugar de enloquecer, sonreímos. No comprendemos nada de lo que pasa y en lugar de desesperarnos, sonreímos. El humor sobrevive a todo, menos a los intentos de explicarlo. Un gran pintor venezolano, Pedro León Zapata, inventó en la Universidad Central una cátedra del humor, que era unos ejercicios de improvisación disparatada. Y él decía, si en la universidad se enseña el dibujo, que es algo que no se puede enseñar, ¿por qué no se puede enseñar también el humor, que es algo que no se puede aprender? El humor es el único mal que hace bien. Y sin extendernos más, vamos a leer algunos fragmentos de algo que yo no sé qué es, no sé si es humor. Algunos dicen que es humor negro, pero lo negro en humor es lo más luminoso. A lo mejor es simplemente desorden. El humor nos hace sobrevivir a todo. Botones. Al final del callejón me espera la máquina con botones. El primer botón dice: oprima este botón si quiere hablar con Dios. Al oprimirlo se enciende el letrero que dice: ocupado. 2. Al final del callejón me espera la máquina con botones. El segundo dice: si oprime este botón, se acabará el mundo. Al oprimirlo se enciende el letrero que dice: el mundo se ha acabado, pero en castigo creamos en usted la ilusión de que sigue. 3. Al final del callejón me espera la máquina con botones. El tercero dice: si oprime este botón,
usted se convertirá en un botón. El letrero dice, si no lo hace, seguirá haciéndolo. 4. Al final del callejón me espera la máquina con motores. El 4 dice, si oprime este botón, se volverá loco. El letrero dice, si no lo oprime, es porque ya lo está. 5. En algún sitio está el botón de los deseos. El mundo todo es un botón de los deseos, pero tengo terror de lo que al oprimirlo podría decir el letrero. 6. Hay un solo botón y un solo deseo y pasamos nuestras vidas evitando oprimirlo. 7. Ya no condena a muerte, sino a saber todo lo que pasará hasta nuestra muerte. 8. La brevedad dice más, el silencio todo. At the end of the alley, the machine with buttons is waiting for me. The first button says, press this if you want to talk to God. On pressing it, a sign says, busy. At the end of the alley, the machine with buttons is waiting for me. The second says, if you press this button, the world will end. On pressing it, a sign says, the world has already ended, lights up. But as punishment, we create the illusion that the world still exists. At the end of the alley, the machine with buttons is waiting for me. The third says, if you press this button, you will become a button. The sign says that even if you don't do so, you will still remain a button. At the end of the alley, the machine with buttons is waiting for me. The fourth says, if you press this button, you will go crazy. The sign says, if you do not press it, it is because you are already crazy. Somewhere there is a button of desire. The whole world is a button of desire, but I fear the sign would say on pressing it. The only one button, the only one desire, and we spend our lives avoiding pressing it. People are no longer condemned to death, but they are condemned to know all that will happen till death. Brevity tells more. Silence, everything. De erratas. En todo libro hay un compendio de errores. Ojalá uno pudiera corregir los errores propios, pero entonces, fe de errata. Donde dice Dios, debe decir fantasma. Donde dice amor, debe decir hormona. Donde dice inspiración, debe decir influencia. Donde dice esto, debe decir aquello. Donde dice más, debe decir menos. Donde dice razón, debe decir locura. Donde dice el imperativo categórico, debe decir el bobo de la yuca. Donde dice verdad, debe decir mentira. Donde dice cuna, debe decir sepulcro. Donde dice recuerdo, debe decir invención. Donde dice eternidad, debe decir instante. Donde dice debe no decir. Donde no dice,
dice, donde dice fin, debe decir comienzo. It twists and inverts the sort of humor into a dark space of dark humor in a sense, but really philosophical. Erratum. Where it says God, read ghost. Where it says love, read homo. Where it says inspiration, read influence. Where it says this, read that. When it says more, read less. When it says reason, read madness. Where it says the categorical imperative, read the fool of cassava. Where it says truth, read lie. Where it says cradle, read tomb. When it says remembrance, read invention. When it says eternity, read instant. Where it says you should, read nothing. Where it doesn't say, it says. Where it says end, read beginning. Porque le gustó mucho a Oscar. Es inédito. El recogedor de paraísos. De niños nos meten miedo con el viejo que va por las calles con un saco recogiendo niños. En verdad, junta trozos de paraíso. El Edén quedó roto después de la caída y fijándose bien se pueden encontrar pedazos. Un trozo de vidrio que corta la luz en colores viene del paraíso. Un colibrí es residuo de la gloria. Un escalón corroído por el agua quizá haya sido peldaño de una cascada de ángeles. Hay paraíso en la mirada de alguna muchacha y en el olor del níspero. Añicos de paraíso son las estrellas que juntamos en el saco de la memoria. El peor insecto que sale del lodo testimonia bienaventuranza. Desde que sabemos que es finito, cada instante es paraíso. Lo terrible sería juntar el rompecabezas porque ya no cabría esperar nada. Estos fragmentos brillan porque los rodea la degradación de todo. Si se juntaran sería tanto su fulgor que no se distinguiría ninguno. Por eso hubo que destruir el paraíso. Por eso todas las noches en el basurero el viejo vacía su saco lleno de estrellas, de vidrios y de niños. The collector of paradise. I changed it to paradise actually from paradises, if that's okay. Yeah. As children, we are frightened with the story of the old man that goes to the streets, catching children with a bag. The truth is, he's collecting pieces of paradise. Paradise was broken after the fall, and looking intently, we find its fragments. A small piece of glass that breaks light into colors comes from paradise. A hummingbird is a remnant of Eden's glory. A step corroded by water may have been a rung in a cascade of angels. Paradise resides in the eyes of a girl and in the smell of medlar. Bits of paradise are stars that we treasure in the sack of memory. The worst insect out of the mud testifies bliss. If you know that everything is finite, then every moment is paradise. The terrible thing would be to put the entire puzzle together, because then one would not expect anything new.
These fragments shine because the degradation of everything surrounds them. If they got together, their combined radiance would be so strong that they would become indistinguishable. That is why paradise had to be destroyed. That is why every night at the dump, the old man empties his bag full of stars, glass, and children. Me advierte Milena que nos salimos del guión. ese no lo tenemos traducido. Y hay otro que se llama, ¿cuál es otro? Hidden Victory. Oh, this is the last one I'll read, and it's creo que he hablado demasiado, deberían hablar ustedes. Yo no sé si estos fragmentos son cuentos, si son reflexiones, si son manifiestos. ¿Por qué los hago? Todas las funciones del ser humano son realizadas perfectamente por los animales. Los animales comen, se reproducen, se destruyen unos a otros, se enferman, mueren. Lo único que caracteriza al hombre es la capacidad de hacer algo inútil y gratuito, que es imaginar. Yo no sé si los animales imaginan. Sé que los perros sueñan, porque cuando duermen uno los ve moverse. Solo nosotros, que yo sepa, tenemos la capacidad de soñar despierto y dirigir nuestros sueños sin tener poder sobre ello. Se discute mucho sobre el futuro de la humanidad, sobre cómo debemos organizar la sociedad. Debemos organizar la sociedad para que todas las tareas no creativas sean realizadas automáticamente por máquinas, y para que el hombre pueda dedicarse a la belleza, al amor, a la filosofía y a la inutilidad. El yerno de Carlos Marx, Paul Lafarge, escribió un libro cuyo título es más subversivo que El Capital. Se llama El derecho a la pereza. Pero es que todas las invenciones han salido de la pereza y del tiempo libre disponible. Yo tengo 65 títulos que han salido todos de mi infinita pereza. Yo quiero que la humanidad tenga el derecho a la ociosidad, a lo gratuito, a los actos sin sentido, y esa es la verdadera finalidad de la humanidad. Es la utopía y es lo que todos, en todos los credos, en todas las religiones, llamamos el reino de la libertad. Muchas gracias. Entrar en ese reino. Lo estamos esperando, no lo queremos. Sí,
Bueno, el problema, conforme dijimos, es que el humor es indefinible. Se puede traducir el humor. Cada pueblo tiene el humor es universal, es una facultad del ser humano, pero cada pueblo tiene una variedad de humor. El inglés tiene un humor basado en la lítote, en la disminución, en la cobertura de las emociones. The upper lip stiffness. El inglés llega el diluvio universal, se hunde toda la humanidad y él dice: indeed, el tiempo está un poco húmedo, ¿verdad? El francés tiene un humor, tiene dos categorías de humor: el ridicule, el señor noble superior fulmina con el ridicule a la Benedizo, al Nouveau Riche, porque no conoce los modales, pero el recién llegado, el parvenu, le responde avec l'esprit, tout le monde comprend, con el esprit, lo desinfla con una puñalada. Voltaire, el intelecto más poderoso de su época, pero que era hijo de un notario, de un burgués, un noble, trata de aplastarlo diciéndole: Monsieur de Voltaire, Voltaire, ¿y usted de quién desciende? El ridículo. Voltaire le dice: Monsieur, usted desciende, yo haciendo. Voltaire por eso fue a parar a la Bastilla. El humor solo sirve para que los humoristas puedan soportar las desgracias que le acarrea. No hay nada más peligroso que de tener un rasgo de humor. El humor alemán plantea el más grande interrogante. ¿Existe humor alemán? No se rían. Es que no se puede hablar con ustedes en serio. Porque el humor, el alemán es muy explicativo, muy lógico, y él cuenta todo el chiste analizándolo y explicándolo, y el humor sobrevive a todo menos a una explicación. Si uno empieza a decir que Voltaire, al decirle vous descendez, al aristócrata le decía: en realidad usted baja de categoría, mientras que la crítica de la razón pura de Kant es en realidad un chiste, pero tiene 3 volúmenes. Y no le captan la gracia. Y el libro Cuádruple raíz del principio de razón suficiente de Schopenhauer es de un humor maravilloso, pero con ese título tan horrible nadie se ha atrevido a leerlo. El humor español es muy verbal. Muy verbal, como que somos una cultura fundada en un idioma, en la prodigiosa expansión de un idioma. Y entonces ustedes tienen en Quevedo un maravilloso juego de contrastes. Cada palabra cumple varias funciones. Él describe al licenciado Cabra, que era un preceptor, un maestro muy miserable, y entonces
él dice la nariz entre Roma e Italia, porque la tenía comida de unas púas. Es decir, tenía como una sífilis y se le decía a la sífilis el mal italiano. Y entonces los dientes todos huidos, no tenía ninguno, porque se habían fugado de miedo de que la garganta se los comiera. Es maravilloso cómo en todas sus frases Quevedo dice varias cosas a la vez. Él dice, por ejemplo, la madre del pícaro, el buscón, él dice, bueno, ella era muy célebre y todos los copleros hacían cosas sobre ella. Veo que no han entendido el doble sentido, porque es horrible. Pero fíjense cómo esas estructuras del lenguaje corresponden exactamente a lo que él describe, que es el pícaro. El pícaro es el ser que cumple todas las funciones. El buscón finge en un momento que es un noble, luego finge ser un dramaturgo, después finge ser un escritor de comedia, sin saber nada de comedia, finge ser un maestro de esgrima. Absolutamente todos los oficios del mundo son desempeñados a través de la ficción. E incluso hay algo desgarrador en Quevedo cuando él habla de que los pícaros que usaban unos trajes todos cosidos y remendados, por ejemplo, los pícaros tenían esta parte de la camisa pero atrás no. Entonces decía que en el patio de la casa donde vivían ensayaban posiciones contra la luz. Vale decir, si la luz venía de allá, se ponían así para que no se le vieran los remiendos. Eso es el manierismo. Es una escuela estética de la época que correspondía al escepticismo filosófico. Es también la inspiración filosófica del Quijote. En el Quijote no sabemos si lo que hay allí es un gigante o un molino de viento. Si el casco es una bacía, una palangana del barbero o el yelmo de Mambrino. Es las dos cosas a la vez y no es ninguna. El manierismo es esa escuela entre la realidad y la mentira, que es profundamente humorística. Don Quijote es un pobre viejo apaleado o es un héroe. Es las dos cosas a la vez. Es la criatura más miserable y a la vez la más noble de la tierra. Y Don Quijote mismo, así como Gargantúa y Pantagruel, es una enorme burla contra todas las epopeyas históricas. ¿Qué nos narran las epopeyas, las novelas de caballería? Héroes sobrehumanos, bellos, fuertes, siempre triunfan, tienen el amor de todas las damas. Las grandes obras de la humanidad siempre son sobre el fracaso, son obras humorísticas. Gargantúa y Pantagruel es una parodia de las epopeyas míticas. Don Quijote es una parodia de las novelas de caballería. Hamlet también es una parodia de las tragedias reales. El Ulises de James Joyce es una parodia del Ulises homérico. En todos se explota una ilusión y se la destruye. El humor es la única operación de destrucción que construye. Y por eso toda gran obra maestra es humorística. Yo he buscado en vano una que no lo sea. Hasta las más aparentemente profundas, radicales, como las que hablaba Zaratustra de Nietzsche, son libros profundamente humorísticos y opuestos al espíritu de la pesadez. Nietzsche hablaba contra el espíritu de la pesadez y decía que la filosofía debe bailar
con pies ligeros. Piensen ustedes la prodigiosa obra de liberación de la humanidad que son los escritos de Marx. Y cómo cierra el manifiesto comunista con una broma. Le dice a los proletarios: no tenéis nada que perder salvo vuestras cadenas. Eso es un chiste admirable. Y en uno de los capítulos del Capital, cuando Marx va a escribir sobre el dinero, una nota al pie, no baja y dice: nunca un autor había estado más alejado del objeto de su obra. La miseria de Marx a veces era verdaderamente conmovedora. Entonces, sobre ese juego de la destrucción es que está fundada esa cosa que no tiene fundamento, llamada el humor. Mark Twain dice que nada resiste a una carcajada. La solemnidad mayor, la amenaza furiosa, todo se derrite. Con el humor no puede nada. Hay un líquido quimérico inventado en unas historias fantásticas que lo disuelve todo. Pero ¿en qué recipiente se puede contener ese líquido? El humor es ese líquido. Lo disuelve todo, pero no puede ser contenido por nada, ni puede fundamentar nada. Por eso el humor es como una gran curación en salud del hombre contra todos sus inventos, cuando estos inventos se hacen opresivos. El hombre inventa la religión, pero la religión puede hacerse discriminadora. La sonrisa lo impedirá. Don Quijote, en una de sus aventuras, ve una procesión y dice: con la iglesia hemos dado, amigo Sancho. El hombre inventa el Estado. El Estado es una magnífica herramienta, pero el Estado se puede volver opresivo. Y entonces el Estado, así como es construido sobre los silogismos, es desbaratado por el humor. Cuando alguien se empieza a reír de un Estado, o es un Estado maravilloso y eso lo fortalece, y si es malo, se acaba. Ven ustedes entonces esa curiosa función de las estructuras humorísticas. Pero yo creo que lo más precioso del humor es justamente, como dijimos, su gratuidad. No sirve para nada, no justifica nada, no lleva a nada, pero puede traer de regreso de sitios horribles como una cárcel o una depresión o la locura. El humor, entonces, vuelvo a decirlo, el único mal que hace bien, y creo que con eso más o menos tratamos de no entender nada de aquello a lo que nos preferimos. I have two things. One is merely a thought that came across while you were talking about humor, and you've largely given wonderful examples of high literature and so on from the Western canon. But I have to put up the Eastern Hemisphere, since you're in our part of the country. The other end of humor, which, for instance, the German or the English humor you were talking about, the complete other scale would be the humorous verses of the haikuists, like Basho and Chiki and so on. I mean, he would sometimes say something like, a leaf trembles, the wind shivers, two frogs kiss. Now, it's a very, very complex kind of humor because he's actually talking about two kings and so on and so forth. Whereas the other kind of humor, the Spanish humor you were talking about is very close to a certain kind of Indian humor, which is much more verbal, tactile in terms of physicality. The Punjabi humor is of a very specific kind.
The Bengali humor is of another kind, you know, when they are really, really humorous, when they forget about the intellectual part, they descend to the jokes of the bowels. So that's one end of it, of course. The other thing I want to actually ask, looking at the translations by Oscar, and I know you're very, very keen on structure. I'm curious as to how you decide ultimately, finally, after editing, what kind of textual formatting you're going to use. For instance, machine bit buttons is spaced out, you know, in a particular way, long lines with numbers. The other ones are compact, kind of prose pieces. The erratum looks more like traditional poetry because the left-hand margins are aligned. So I was curious as to your work process and how you actually do that. How the creative mind works. You can say how a non-creative machine works, a computer, but how a mind works, it is impossible. Es imposible, estoy autotraduciendo. Es imposible explicar cómo funciona una máquina, una mente creativa. Se puede explicar cómo funciona una máquina no creativa, como un computador, pero es imposible explicar la creación. Quizá la creación es la integración de muchos órdenes separados, y eso es lo que crea el humor. Estamos en un acto académico muy solemne, como este, y de repente un señor se cae de la silla. Eso no es académico, pero nos recuerda la totalidad del universo. Entonces, esos dos órdenes integrados crean el efecto humorístico. De la misma manera que Newton ve que una manzana cae de un árbol, y en lugar de decir, bueno, es así, integra un pensamiento matemático con la explicación del mundo. El pensamiento creativo funciona mediante la juxtaposición de contradicciones, compaginando cosas aparentemente no compaginables, contrastando lo que en principio no debe ser comparado entre sí. Entonces, en mis procesos creativos yo simplemente dejo que la mente funcione y trato de trabajar. Siempre tengo unos papeles y voy tomando notas. Hay una cosa muy misteriosa llamada la inspiración. En casi todos los idiomas la representan como femenina, porque es muy voluble y cuando uno la persigue le dice que no. Solo se aparece cuando uno se hace el indiferente. O sea, allí se aparece en el momento menos adecuado. Entonces, Picasso tiene una maravillosa frase. Él dice, no sé si la inspiración existe, pero cuando llegue, que me encuentre trabajando. Los rituales para atraer la inspiración, se han escrito muchas obras sobre Don Juan. Yo no sé si existe un Don Juan hindú. Quizá Buda hubiera sido un Don Juan porque las apsaras lo atormentaban, pero no les hizo caso a ninguna. Entonces, debería haber un manual, un Kama Sutra, de técnicas para seducir a la inspiración para que por fin aparezca. Los escritores occidentales toman vías muy poco inspiradas. Balzac se tomaba 10 litros de café al día y el resultado es que se murió a los 51 años de intoxicación de cafeína. William Burroughs se inyectaba no sé cuántas dosis de heroína y de todas las drogas inventadas y por inventar, y también le reventó la cabeza. Había un poeta, Tennyson creo que era,
que guardaba manzanas podridas en su escritorio porque el olor de las manzanas podridas lo inspiraba. Dan ganas de poner una frutería completa para que se pudra. Yo he probado de todo. La inspiración sigue siendo un misterio. Lo que sí necesita, como todo amor, es una concentración maniática en el objeto. Uno de los más bellos poemas del mundo, que es el Kublai de Coleridge, dice Kublai Khan en Sandú, Kublai Khan construyó un palacio hermosísimo, perdone si lo falsifico, cúpulas bañadas por el sol sobre cuevas de hielo, y mientras lo contemplaba yo oía la canción de doncellas que cantaban una antigua melodía. O quién hubiera escuchado esa canción, porque en verdad habría probado la leche y la miel del paraíso. Y en ese momento llegó un idiota a preguntarle una importunidad: mire, ¿dónde queda el pueblo de Portland? Coleridge se le cortó la inspiración y no pudo nunca terminar el poema. La inspiración es una cosa muy, muy débil, y entonces está sujeta a esos vaivenes. Pero si Coleridge hubiera terminado ese poema, hubiera sido tan bello. Lo que nos deja en el deseo sucede como con el enamoramiento. No hay gran historia de amor lograda, todas se frustran. La frustración es lo que hace la belleza de la pasión. Y hablando de eso, tengo que hablar de mi gran frustración de no poder entender, ni que tuviera mil vidas, el inmenso tesoro del humor de la India. William Blake tiene un verso muy bello, dice: ¿cómo sabes que cada pájaro que cruza el espacio aéreo no es un mundo de delicias cerrado por siempre a tus 5 sentidos? Close forever to your senses 5. No sabemos lo que experimenta el pájaro al volar. ¿Cómo es el humor de la India? ¿Cómo se ríen los dioses, los semidioses, las apsaras? ¿Cómo se ríen las castas unas de otras? ¿Cómo se ríen las princesas? ¿Cómo se ríen los intocables? ¿Cómo es esa inmensa diversidad y variedad del humor? Ese es un mundo de delicias que estará cerrado por siempre a mi limitada y fugaz presencia en India. Si alguien me lo puede explicar, se lo agradecería. Venga, ¿quién se atreve con esta difícil pregunta? ¿Cómo es el humor en la India? Está en la oralidad. Está en la oralidad. Y es muy fortuito, muy accidental, es que no se inventa. Siempre hay una respuesta espontánea de cada momento, es decir, cada región ha desarrollado, según sus costumbres, según sus vestimentas, según sus maneras de pensar, unas reacciones espontáneas. Entonces el bengalí que vive en la parte oriental del país está sometido a varias críticas irónicas, pero en sentido humorístico, ¿no?, por otros pueblos, por otras comunidades. Entonces es un tesoro inmenso, hay que estudiarlo, y se puede decir con ejemplos concretos, pero claro, no es la ocasión de entrar en esas. Los dioses en la India juegan, y hay un término sánscrito que es hattahasa, que lo dice Shiva. Hattahasa quiere decir reírse, pero a lo grande, carcajada. Entonces el dios Shiva lanza la gran carcajada.
al inicio de la creación, durante la creación y al final de la creación. Es una gran carcajada cósmica, ¿no? Y que explica un poco la creación del mundo. Esta es mi pequeña contribución. Sulip. Yo diría que somos entonces esa inmensa carcajada, y ojalá que sea muy larga, que dure lo que dure el mundo, es decir, el infinito. Incluso hay algo interesante, un personaje que se sintió abrumado por la heterogeneidad infinita de los seres, las creaciones, el siglo, los tiempos, y que inventó una forma de situarse por fuera y por encima de todo eso. Dicen que fue el príncipe de Siddhartha Gautama, el Buda. En un momento dado, a través del nirvana, comprendió la relatividad de todo, de las pompas, de las alegrías, de las desgracias, de la muerte, de la vida, de las reencarnaciones. Ese majestuoso cuadro que hay en los mandalas, en las ruedas de la vida, lo trascendió. Yo no sé si era o no una persona muy seria, se lo pinta como muy juguetón. A lo mejor ese nirvana que descubrió era justamente el humor. Fascinante presentación. Simplemente una curiosidad, es decir, ¿cuál es el humor latinoamericano? Es decir, usted ha hablado, ¿no?, genéricamente de un humor español, pero habría un humor latinoamericano, hispanoamericano. Digo esto porque lo estoy vinculando con alguna concepción teórica de los grandes escritores consagrados latinoamericanos. Dijo García Márquez una vez en una entrevista ante tantos periodistas que el que quiere estudiar mi obra con seriedad no va a entender nada. Claro que los críticos ¿no?, se quedaron así como, ¿no?, ¿qué es lo que está diciendo?, ¿no? Y luego lo explicó. Señores, lo que significa esto es que yo estoy hablando de la seriedad en el sentido del discurso oficial. Es decir, todo lo que estoy diciendo, ¿no?, es contra la seriedad del discurso oficial. Usted planteó, ¿no?, toda la concepción de Gargantuan y Pantagruel, ¿no?, en ese sentido, hacer, por ejemplo, sacar toda la ironía, esa sonrisa oculta que está, ¿no?, en el personaje, una sonrisa irónica en todos los personajes, todos los protagonistas, ¿no?, que utilizan un humor que se saca de la tradición oral. Es decir, no hay un discurso, digo en el sentido discurso oficial occidental. Es decir, hay un reto a ese discurso impuesto. Entonces, García Márquez está retando a ese discurso impuesto. Usted iba a hacer esa pregunta y por eso hace muchos años me preparé escribiendo un libro que se llama Fabuloso. Me río del mundo. Sí, es que dicen que los latinoamericanos somos muy improvisados, pero no, tenemos todo preparado. Me río. El libro se llama Me río del mundo y meramente comenta uno de los más grandes versos de la literatura universal, que es el rock de una ranchera. Ojalá pudiera cantarlo. Si este mundo ha salido de la nada, y a la nada, por Dios que volveremos, me río del mundo que al fin ni él es eterno, por esta vida pues no más pasamos. Eso se llama arrieros somos. Y efectivamente
el humor latinoamericano es un humor de oprimidos. Se expresa en un lenguaje que a la vez fue herramienta de opresión y ahora es de liberación. Hay expresiones tan bellas en el castellano de América. Otro de una ranchera, las amo, dice: pues me duele tanto el alma que ni puedo resollar. Es una profundidad del dolor que no tiene fondo. Parece que hubiera sido escrito por Vallejo, pero no, es un cantante cualquiera que expresa esas agonías del sufrimiento. Y gran parte del humor latinoamericano, entonces, es un juego para desacralizar el idioma, que fue el gran instrumento de opresión. El idioma decía: los americanos son salvajes, son caníbales, hay unas sartas de insultos que hacían los cronistas de India contra los habitantes originarios, que son maravillosas. Yo nunca he visto tantos insultos seguidos. Yo, para hacer ejercicios de respiración, las recito así completas para ver cuánto puedo aguantar. Y entonces la venganza es justamente relativizar ese idioma, que es el cantinflismo. Nosotros tenemos dos lenguas: la demagogia, que inventa, los americanos también somos piramidales, hacemos pirámides, mayas, aztecas, peruanos. Entonces creamos unas pirámides lingüísticas de pura retórica y las deshacemos con retórica. Cantinflas, por ejemplo, él dice: yo ya ni sé lo que digo, pero yo me entiendo muy bien. Y de repente viene alguien a imponerle algo, él dice: pues es que yo a ti ni te ignoro. Y entonces tiene toda otra serie de cosas, como por ejemplo: ¿hablamos como caballeros o como lo que somos? El castellano de Cantinflas es intraducible, y sobre todo al español. Nadie ha podido entender lo que dice Cantinflas. Siempre dice una cosa que es imposible entenderla desde el punto de vista de la lógica. Pero eso es una parodia del discurso elevado visto por el oprimido. Pero eso existe también en España. El libro de Cervantes, el Quijote, por ejemplo, Sancho subvierte. Hay una subversión tremenda en cómo subvierte los términos de los proverbios, de los dichos. Son dichos ya establecidos, utilizados por el pueblo, pero cuando él lo utiliza completamente hay una subversión, subvierte los términos. Eso existe también. Entonces, la fórmula sería, es decir, el elemento de la subversión de lo establecido. Eso sería quizás, ¿no?, la mecánica del humor, ¿no? Sí, hay toda una lógica del disparate. Había, por ejemplo, un curandero célebre en Venezuela a principios del siglo pasado, que le decían el doctor Negrino, aunque no era doctor. Entonces le inventaron un discurso, que era el discurso del doctor Nigüín, y decía: dejémonos de los grandes derrencamientos cletónicos, arrejuntémonos en las pargamucias de la inconspicuidad y juntos arremetamos con toda la energía que nos dan las pampas óseas, con un categórico rechazo a todo lo infundamentado. Una cosa así, desde luego, que destruía todo el lenguaje académico de la ciencia de esa época, que era mucho peor. Pero es un lenguaje posmodernista. Nadie entiende. ¿Cómo no? Yo le dediqué una pieza de teatro a uno de mis héroes, que era el poeta Delpino y Lamas. Delpino y Lamas era un poeta hermético que había sido guerrillero y después sombrerero, y entonces escribió unos versos ininteligibles. Y entonces un grupo de jóvenes subversivos a finales del siglo XIX le hizo un homenaje, coronándolo como el mayor poeta del mundo, para burlarse de un déspota ilustrado
que se llamaba Antonio Guzmán Blanco, era uno de los hombres más vanidosos de la tierra. Él se llamaba a sí mismo el ilustre americano. Entonces una competencia entre los homenajes que Guzmán Blanco se dedicaba y los que la juventud del porvenir le dedicaba a Del Pino y Lamas. Y Del Pino y Lamas tenía cosas como esta, que ha sido atribuida a mucha gente. Dice: pájaro que vas volando, parado en tu rama verde, pasó cazador, matóte, más te valiera estar duerme. Era, ¿qué poder podía resistir esa verbosidad poética? Entonces hay ese tipo de juego extraño. Pocos temas que uno se toma en serio. El único. Eso es muy imposible hablar en broma humorísticamente de la mujer, sobre todo porque le pueden a uno o decir que no o darle una bofetada. Entonces, mejor es dejar que las mujeres hagan humor sobre las mujeres, y no son muy dadas a eso. En realidad, la mayoría hablan mal de los hombres. Como Sor Juana Inés de la Cruz, aquellos hombres vanos que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que la causa sois de aquello de que os quejáis, etcétera. Y además tienen mucha razón, somos peores que eso. Uno, por favor. ¿Cómo resolvieron esa disyuntiva? Que su teatro era o tragedia o comedia. Los seres humanos tenemos la misma opción. Los pueblos que no entienden eso, los pueblos serios, optan por la tragedia. Por ejemplo, en Japón, Lord Asano, en una ceremonia, se puso un pantalón equivocado, según la etiqueta, advirtió que el pantalón era equivocado, le dio un tajo con la espada al maestro de ceremonias, y en función de eso se tuvo que suicidar, y luego 40 capitanes mataron al maestro de ceremonias para vengarlo y se suicidaron después. Es una inmensa cantidad de suicidios por un problema de etiqueta. En América Latina simplemente nos hubiéramos reído. Sí, hombre, traje el pantalón equivocado, qué cómico. Y ya. Esas son las tragedias que puede causar la falta de sentido del humor. Por ejemplo, la bomba atómica fue una terrible falta de sentido de parte de los gringos. ¿A quién se le ocurre resolver un problema aniquilando un pueblo completo? Entonces, ese tipo de horrores vienen de la falta de humor. Si nos sonriéramos más, viviríamos más y más tiempo. Es una historia india, pero igual el humor indio es siempre muy didáctico, igual todos los humores son didácticos. Pero no me acuerdo de una historia que contaba justamente Ramanujan, ¿no? Que tiene que ver con la espiritualidad india y con la transmigración, ¿no? Había una vez un maestro, ¿no? Que un día cita a su discípulo favorito y le dice: mira, tengo muy claro que me voy a morir pronto y sé en qué me voy a reencarnar después de mi muerte, ¿no? Y le dice: mira, ¿ves ahí en español decimos puerca, cerda, no sé, en Venezuela si es la misma palabra, chancho, igual? Dice: ¿ves esa cerdita que está allí? Pues esa cerdita, cuando yo me muera, dentro de un está ahora embarazada y dentro de unos días pues va a dar a luz a una camada de cerditos, de puerquitos, ¿no? Y yo voy a nacer como uno de esos puerquecillos. Tú, cuando nazcan, tú vas ahí, vas a ver uno que tiene una mancha negra en la cola, y ese voy a ser yo. Y lo que te pido, por favor, es que así que nazca me mates. Coges el cuchillo, me mates y me evites el oprobio de una vida como cerdo, una existencia como cerdo. El discípulo toma nota de lo que dice el maestro, y entonces todo pasa como él dice. En el día anunciado el maestro muere, la cerdita da luz,
el discípulo va a ver y ve que sí, ve que entre todos los cerditos que han nacido hay uno que tiene la manchita en la cola, ¿no? Entonces coge el cuchillo y cuando va a matar al cerdito, el cerdito le pone a hablar con la voz del burro y dice, cuidado, no me mates, que yo no sabía lo bueno que era ser cerdo antes de... Still carry it in a local neighborhood, and in many neighborhoods all over India. My father is, for instance, a member of this laughing club, and they go on a walk in the morning. It's part of a yogic exercise, and it's rather disconcerting if you don't know what's happening. 20 old people laughing their guts out. So, Shiva has permeated to our everyday lives as well. Muchas gracias.